tiene que obligar a entender. Cuando estamos hablando de obligarse a entender en el contexto de predicar la palabra, es convencernos de una vez por todas que venir a una reunión pensando en cómo yo voy a percibir, sentir, palpar de alguna manera en mi ser emocional a Dios, no es entender la Biblia. Entonces Dios ha dejado lo que Él ha querido hablarnos, lo ha dejado ¿por dónde? Por escrito. Todo lo que Dios ha querido enseñarle al hombre en estos tiempos lo dejó por escrito. No confunda una experiencia en Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces, Libro de los Reyes o de las Crónicas. Una experiencia de alguno de ellos en esas épocas con las nuestras. No las confunda. No la relacione en función de que si Dios hizo con ellos tal cosa, entonces lo va a hacer conmigo. Hablo en función de su presencia, la manera como Dios habla. Dios en cada momento, estadio o periodo de la historia habló de acuerdo a lo que Dios se había trazado. Por eso dice Hebreos capítulo 1, Dios, versículo 1, Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos. Imagínense, Hebreos fue escrito casi hace 2000 años. Dice, y en estos postreros tiempos nos ha hablado por medio de el Hijo. Entonces, todo lo que el Hijo enseñó en su tiempo fue escrito alrededor de 50 años después que Jesucristo se fue. Mientras Jesucristo estaba predicando, no estaba un escriba, apóstol ahí, venga, ¿qué fue lo que dijo? ¿Cómo fue lo que dijo? No. Jesucristo enseñó, predicó, y 50 años después, aproximadamente, empezaron a escribir los apóstoles, los evangelios. ¿Y por qué lo empezaron a escribir? Porque no habían entendido muchas cosas, no las habían procesado. Estaban estupefactos, estaban impactados, impresionados con ese que estaba haciendo milagros, sanando enfermos, con ese que estaba haciendo todo lo que hizo, llamado Jesús. Ellos todavía no llegaban a pensar de que ese era Dios encarnado. Acuérdense que el Nuevo Testamento enseña que Dios se hizo carne. Es la única fe que se enseña en el mundo que Dios se hizo carne. No lo creen ni los islámicos, no lo creen ni los judaizantes, no lo creen otras religiones. El Nuevo Testamento, todo está escrito para probar que Dios se hizo carne. Algo inverosímil, difícil de creer, de aceptar, pero eso es el Nuevo Testamento. Dicho lo cual, Efesios capítulo 2, versículos del 11 al 22, lo hemos leído al comenzar nuestra reunión, y luego de ese texto, Efesios 2:11 dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Ese es solo versículo de la lectura que acabamos de hacer. Acuérdense que Pablo era judío. Y cuando él escribe a los hermanos de Éfeso, que no son judíos, dice, acordaos que en otro tiempo vosotros, no nosotros,
Acuérdense que siempre les estoy diciendo en la Biblia y en las cartas del apóstol Pablo, usted aprenda a identificar quiénes son vosotros y quiénes son nosotros. Y la razón por la que no se diferencia es que la Biblia se ha interpretado mal en muchos pasajes del apóstol Pablo. Entonces Pablo, siendo judío, dice a los hermanos de Éfeso: en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais, ¿quiénes erais? Vosotros, llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Acuérdense que Dios hace un pacto con Abraham. Y el pacto, la señal de ese pacto era la circuncisión. Todo nacido de la descendencia de Abraham tenía que ser circuncidado al octavo día por pacto perpetuo. Entonces, claro, durante, vamos a decir inicialmente 2000 años antes de venir Jesús, ese pacto era constante. El pueblo de Israel nacía un bebé y a circuncidarlo. Y era a medida que se iba desarrollando ese pacto perpetuo, se iba, digamos, robusteciendo una fe en torno a una cultura basada en un pacto llamado el pacto de la circuncisión. Pero ese pacto lo hizo Dios con Abraham, pero luego lo toma Moisés, que Jesús en los evangelios dice: aunque la circuncisión fue dada por la ley a través de Moisés, no a Moisés le fue dada la circuncisión sino a Abraham, dice Jesús. Entonces los descendientes de Abraham iban en torno a su pacto perpetuo, en torno a sus leyes, en torno a sus creencias, en torno a su religión, en torno a ese pueblo que se iba estableciendo a medida que iba haciendo de la ley y de la circuncisión su identidad nacional, su identidad mundial. Fueron cerrando el paso para llegar a lo que yo ya he dicho. Los judíos, que son los que son de Judea, terminaron con que nosotros somos los judíos, es decir, los circuncidados, y los demás son los gentiles incircuncisos. El tema que hoy voy a trabajar le he titulado Problemas serios. Es para entendidos. Es para mentes que quieren entender revelación escrita en la Biblia. Gentiles y además incircuncisos. Gentiles y además incircuncisos. Esta frase del pastor Manuel Umaña: la tradición puede más que la revelación por la falta de entendimiento. Póngale cuidado a esta frase. La tradición puede más que la revelación por la falta de entendimiento. Cuando Dios le revela al pueblo de Israel en torno a la ley, en torno a la circuncisión, en torno a las fiestas, en torno al templo, en torno al sabbat, en torno a todo lo que implica esa cultura de Israel, ese pueblo llegó en un momento a convertir esa revelación ¿en qué? En tradición. ¿Era de Dios el sabbat? Claro que sí. ¿Era de Dios la circuncisión? Claro que sí. ¿Era la ley de parte de Dios para el pueblo de Israel? Sí. Las fiestas del jubileo y todas las fiestas del Yom Kippur y todas las fiestas que el pueblo de Israel conmemora de parte de Dios. Sí, todas esas fiestas. Pero cada una de esas partes que iban conformando esa cultura israelí tenían un propósito que la Biblia llama misterio, que iba a ser revelado.
Entonces el pueblo de Israel, y más específicamente los judíos, convirtieron eso que Dios les dijo en una tradición, en una costumbre religiosa. Si el sumo sacerdote y los sacerdotes y los levitas que sacrificaban en el templo todos los días un cordero, cada vez que lo sacrificaban, porque lo hacían diariamente, corderos y corderos se sacrificaban para el Señor en el templo. Tanto lo hacían que se convirtió en una costumbre mecánica. Descuartizaban el cordero, lo inmolaban, se vestían, la indumentaria, todo igual todo el tiempo. Así es como una revelación se va convirtiendo en una tradición, en una costumbre en la que la mente no participa, en la que el ser pensante no se involucra. Le ponen al sumo sacerdote la vestidura, la mitra, la lámina de oro, toda la indumentaria, siempre, 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 todo el tiempo. Lo mismo, a lo último, la persona que la está llevando no toma realmente en su mente el tiempo para entender qué implicaba eso en el desarrollo de lo que Dios quería hacer por revelación posteriormente. Circuncisión, pues se circuncidaba todos los niños como se hace dentro de la Iglesia Católica, bautizar a un niño. Toda la familia va a hacer bautizar al bebé, pero nadie entiende qué eso significa. ¿Y por qué lo hacen? Porque es la costumbre, porque es la tradición. Y aún dentro de las iglesias evangélicas hay muchas cosas que se están haciendo por tradición, pero no por convicción. No porque sea la resultante de una mente que está pensando y entendiendo lo que está escrito. Entonces la tradición puede más que la revelación por la falta de entendimiento. Claro que la tradición ayuda a perpetuar ciertas cosas que tienen un valor, pero mientras eso no sea entendido, sencillamente se queda en pura religión improductiva. Veamos en torno al tema de la circuncisión, cómo la tradición convierte algo que fue revelado en un problema serio para impedir que la gente entienda. En Hechos capítulo 10, versículos del 1 al 18, se encuentra lo que he llamado yo el gran contexto de lo que voy a empezar a compartir acerca de los dos problemas serios, gentiles y además de ser gentiles, incircuncisos. Vaya problema. Por causa de la tradición, por causa de la religión, los judíos levantaron un muro hasta el día de hoy difícil de pasar, aún más grueso que el mismo muro de los lamentos que hay en Jerusalén. Cuando usted viene de una tradición, cuando usted es una persona que viene al tema de la religión más porque es lo que tradicionalmente usted ha hecho, me va a costar a mí mucho poder penetrar mediante el entendimiento de la Escritura a tu mente, a tu corazón y a tu espíritu, mientras usted insista en mantener la tradición. Es tan tremenda la tradición que el Señor le dijo a los judíos: por causa de vuestras tradiciones habéis invalidado el mandamiento. Por vuestras tradiciones. Por causa de no entender revelación, la religión toma control. Y a la gente le es más fácil, en cuanto al tema de la fe, no determinar en su mente o no sacar en su mente tiempo para entender, sino sencillamente ser un agente pasivo en el proceso. No, yo llego ahí a la reunión y que se ore y que se predique y a ver qué siento yo por ahí, agarro algún estado emocional y ya me voy tocado por Dios para la casa. Está mandado a recoger. ¿Cuántos están entendiendo? No los oigo. ¿Cuántos están entendiendo?
Cáptelo. Intente entenderlo. No porque no sea capaz, sino porque a veces la tradición no nos da lugar para la disposición. Entonces Cornelio era un centurión de la compañía llamada La Italiana, un centurión romano, encargado de 100 soldados romanos. Pero por favor, era una persona que tenía un lugar dentro de esa época en la sociedad romana tremendo. Y ese centurión romano recibe de parte del Señor una palabra. Dios hablándole a un centurión romano. Va a venir mañana un hombre llamado Simón a tu casa. Escúchalo, recíbalo. Le habla Dios a un centurión romano. Mientras que al otro lado del paisaje estaba un hombre llamado Simón Pedro. No había ni hay en la Biblia un radical como Pedro para defender el judaísmo, la tradición, la circuncisión, la ley de Moisés. Dios se le aparece al apóstol Pedro por medio de un ángel, le dice: ve a tal sitio y allá hay un hombre llamado Cornelio, él te está esperando. ¿Cómo así? ¿Qué es eso? Un centurión. Dice la Biblia que Pedro estaba ahí y de pronto descendió, vio un éxtasis y vio cómo en un lienzo habían animales de toda clase. Un judío no te come cerdo. Un judío no come nada que tenga que ver con ciertas peculiaridades de la ley. O sea, son gente que aún en su manera de comer tienen que guardarse según la ley. Y Dios le hace ver un lienzo al apóstol Pedro con toda la cantidad de animales inmundos. Mata y come. ¿Cómo yo voy a matar y a comer? Jamás nada inmundo ha pasado por mí. Y Dios le dijo: no le llames inmundo a lo que yo he limpiado. Tradición versus revelación. Religión versus entendimiento de la revelación. Ahí estaba Dios por medio de una manifestación en la que Pedro es pasivo en el proceso, porque él tan solo es un observador de una visión. Y oye una voz que le dice: mata y come. Yo no voy a matar porque nada inmundo ha pasado por mí. Pues tú no llames inmundo a lo que yo he limpiado. Eso le dijo Dios a Pedro. Y durante todo el ministerio del apóstol Pedro, ¿a qué le costó a Pedro entender eso? Porque había más tradición y religión metida en la cabeza que entendimiento de la revelación. En Hechos capítulo 10, versículo 8, donde está la historia de Cornelio, hay un texto específico de todo lo que acabo de hablar sobre Cornelio, tremendo. Mira lo que dice en Hechos 10, 28. Pedro les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. ¿Sabe qué? Ese es el saludo que le da Simón Pedro a un centurión romano. Después que le había aparecido un ángel, después que Dios le habló, después que por todo lo que había pasado en cuanto a enterarse que ya Dios le había revelado a Cornelio que él iba con toda esa manifestación de la gloria de Dios, todavía Pedro es capaz de decir: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Oye, dígalo de otra manera. Pero es que, hermano, mire, yo no sé cuántos de ustedes han estado en Jerusalén. Pero yo he estado en Jerusalén. Y usted ve a los judíos ortodoxos por las calles. Usted los ve así. No saludan a nadie. No se juntan con nadie. Y yo cuando llegué a Jerusalén, pasaban así. No, es que
viven en otro mundo, o sea, no, es que no están. No se acercan a nadie. Y yo entré a una panadería donde vi uno de ellos y a la que me iba traduciendo le dije, dígale que yo quiero hablar con él, que no se me vaya, que no salga de aquí. Y ahí le hablé y le dije, usted me tiene que saludar. Y yo, usted no sabe, que es muy complicado. Y ella me explicó, no se juntan con nadie. ¿Hasta dónde llega la religión y la tradición en la mente de la gente que la convierte en antisociales? Religión. Que a veces nosotros, por causa de no entender revelación, muchas veces hay cristianos evangélicos que no se juntan con mucha gente porque yo no me voy a contaminar. Si es que uno a Jesús en Lucas 15 lo encuentra metido comiendo con publicanos y pecadores. Y lo juzgaban, lo criticaban. Seguimos. Primer problema. Tengo 3 problemas. Este es el primero. Hechos capítulo 11, versículo del 1 al 18, que es el contexto que acabo de decir acerca de Cornelio y de Pedro. Cornelio el centurión y Pedro el apóstol. Contexto, ahora viene el texto. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. ¡Wow! Mira lo que dice. Cuando en Judea, ¿qué es Judea? Judea es la provincia donde la capital es Jerusalén. Como decir Valencia, Valencia. La comunidad valenciana, Valencia. La provincia de Judea, Jerusalén, la capital. Y en Judea se enteran los hermanos que a los gentiles también Dios se les había manifestado. En Hechos capítulo 12, en el aposento alto, cuando hubo la manifestación del Espíritu Santo, el Espíritu, según la interpretación que los apóstoles le dan, fue específicamente sobre los judíos que se convirtieron a Cristo, o al Mesías mejor, no a Cristo, al Mesías. La iglesia primitiva no era una iglesia con gentiles, era una iglesia que solamente era para judíos conversos al Mesías, seguidores del Mesías. Gentiles no, los gentiles no. Eso es una plaga. Aquí estamos los de la circuncisión, los hijos de Abraham. Por eso es que solamente el evangelio es para nosotros. Entonces, cuando lo sorprende el Espíritu Santo que se manifestó en la casa de Cornelio y descendió de una manera poderosa, entonces dice, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Esos hermanos eran judíos, no eran gentiles. Entonces oyeron que habían recibido la palabra de Dios y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión. Es decir, que los hermanos que estaban en Judea, que se enteraron que los gentiles recibieron el Espíritu Santo, entonces en Jerusalén estaban esos hermanos esperando a Pedro. ¿Quiénes eran? Los de la circuncisión, los de la religión, los de la tradición, los que no habían entendido todavía revelación. Y cuando uno no entiende revelación, lo que construye es religión, tradición improductiva. No, a mí déjenme con lo que yo he creído toda mi vida. Déjenme aquí con mi virgencita y mi muñequito y déjenme a mí con lo que yo he creído toda la vida. No, es que hay cosas que cumplen un papel y terminan y hay que renovarlas. Entonces, cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, los judíos, que eran seguidores del Mesías, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? ¡Wow!
¿Hasta dónde llegaban las cosas? Un judío circunciso, nunca de los nunca, se metía a la casa de un gentil a comerse ahí un guayarlocro. Nunca. Un encebolladito ahí. Sancochito, pechuga a la plancha, cosas así. Pecado. Yo me acuerdo de un pastor que llegamos a una casa y en esa casa habían celebrado un día antes el bautismo de un niño y tenían guardada la tarta. Y entonces le sirvieron al pastor y a mí también. Ah, qué buena, dijo el pastor, la tarta muy rica, muy buena. Entonces se la iba a comer y dijo, ¿y dónde la compraron? Yo, no, es que ayer celebramos el bautismo del niño, en la iglesia católica. Cogió la tarta y la dejó a un lado. Yo le dije, varón, ¿y por qué no se la come? Dijo, yo no me contamino. Bueno, yo me comí la mía y la de él. Contaminado total. Hay cosas, hermanos, que la gente hace que presumen de santidad y lo único que son es ignorantes del sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? No puede. El centurión romano, como si a mí me llamara aquí el alcalde con todo su gabinete a predicar y alguien de ustedes me dice, ¿pero usted qué hace allá metido? Pastor. Porque allá se toma whisky, se bebe cerveza y usted ahí metido. En estos días me impresioné porque en las redes salió el predicador de turno llamado Dante Gebel, dándole explicación a la gente porque no sé cómo a él se le salió que se tomó una cerveza no sé en qué momento y de todos lados de América Latina lo tienen a punta de fuego cruzado. Se tomó una cerveza Dante Gebel. Si me hubieran visto a mí que me he tomado 3. Y hay hermanos que a veces yo me estoy tomando una cerveza y dicen, no están aquí. Ya no estará con nosotros. Es que el pastor Manuel Umaña hasta toma vino. Sí, con entrecot y una ensalada valenciana bien buena. Porque no hemos entendido que todo lo que uno mete por esta boca se va a la letrina. ¿Quién lo dijo? Jesús. Es de dentro, no lo que viene de afuera lo que contamina al hombre, sino lo que sale de dentro, nuestros malos pensamientos. Eso es lo que hace un religioso. Convierte lo que es tradición en santidad. Por ignorante, porque no procesa lo que está escrito, lo que Dios dejó en su palabra. Seguimos. Segundo problema, ya salimos del primero. La gran discusión. Vale, cuidado. Hechos 15, del 1 al 10. Aquí hay palabra, toda la que usted quiera. Entonces, algunos que venían de Judea, Judea donde estaban los judíos, en Jerusalén, donde hasta el día de hoy está el centro mundial de la tradición inquebrantable. Allí, Judea, Jerusalén. Algunos de los que venían de Judea enseñaban a los hermanos. Si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Cómo? Que enseñaban los hermanos. Si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. No entender revelación es convertirse en un religioso improductivo. Son capaces de decir esto: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Y dónde quedó el sacrificio de Cristo en la cruz?
No, es que vale más la tradición que lo que haya hecho Jesús, el Cristo. Ignorancia, falta de entendimiento. Póngale cuidado. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, me imagino, y judíos, hablando ahí, dele una discusión no pequeña, 1 hora, 2 horas, 5 horas, 10 horas, un día, 2 días, una semana discutiendo acerca de algo tan elemental como entender que ya no hay circuncisión ni circuncisión, sino que en Cristo todos somos iguales. ¿No se entiende eso? Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellas, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Imagínense, Jerusalén y Antioquía, había una tensión ahí, y entonces se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén. Vale, vamos a Jerusalén. ¿Quién? Pablo y Bernabé. Vayan y a ver qué les dicen los demás apóstoles para tratar esta cuestión. Entonces ellos, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles. Estos le estaban echando leña al fuego. ¿Sabe qué hizo Pablo y Bernabé? Pasaban por todas las sinagogas, porque en realidad las sinagogas con el tiempo se convirtieron en iglesias, pero eran de judíos que seguían al Mesías. Fueron a Fenicia, y donde iban, oye, los gentiles recibieron el Espíritu Santo. ¿Cómo? ¿Gentiles? ¿Incircuncisos? Sí. Más leña al fuego. Habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles. Eso era un sacrilegio, eso era una maldad, eso inconcebible. Gentiles dentro de la iglesia, incircuncisos. Es como aquí, que llegara un grupo de gays, de lesbianas, transexuales y gente pervertida y se sentara aquí. ¿Cómo actuaríamos nosotros? Los varones ahí sí son varones y las mujeres más femeninas. ¿Qué tal si eso pasara? La iglesia no está preparada para eso. Esos son unos incircuncisos, hijos del diablo, pervertidos, ratas de alcantarilla. Pues en la época de Jesús, lo que hizo Jesús fue ir precisamente a los publicanos y a los pecadores, donde no se juntaba. Imagínense que un judío, y más específicamente un sacerdote, ni siquiera entraba donde había un funeral, ni entraba porque se hacía inmundo. Y cójame este trompo en la uña. Si sabían que había una mujer menstruando y se sentaba ahí, por eso es que hay congregaciones que solo se sientan las mujeres a un lado y los hombres al otro lado. Si usted, siendo judío, circunciso y bajo la ley, toca algo que una mujer menstruosa haya tenido, usted es un inmundo. ¿Y sabe qué hizo Jesús? Bendito el nombre del Señor. A la mujer con flujo de sangre la sanó. Y al endemoniado gadareno que estaba en un cementerio, hasta allá fue Jesús y lo salvó. Rompiendo tradición, religión, por enseñar revelación. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Todos contentos. ¿Quiénes? La gente que no formaba parte de la casta religiosa. Los hermanos sencillos de a pie, contentos. Y llegados a Jerusalén, ¿quiénes? Pablo y Bernabé.
fueron recibidos por la iglesia de Jerusalén, donde estaba Pedro y los apóstoles. Dice, y fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Oye, llegó Pablo, Bernabé, hermano, ve a Pedro, ¿cómo le parece? El Espíritu de Dios descendió allí sobre Cornelio, sobre los gentiles. Todos sudaban, temblaban porque incircuncisos. Dios se ha pervertido. Pero algunos de la secta de los fariseos que estaban dentro de la iglesia, que seguían al Mesías, pero eran de la secta de los fariseos que habían creído, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Religión. Apariencia de piedad. Perpetuar lo que ya había caducado por no entender plan y propósito de Dios, que es lo que pasa con la gente que perpetúa una tradición por no entender revelación. Se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Eso estaba alborotada la cosa. Y después de mucha discusión, ¿de qué? De mucha discusión. Ahí estaban gritando y peleando. Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros, claro, los judíos circuncisos, y ellos, los gentiles, los incircuncisos. No hizo ninguna diferencia entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Esto es circuncisión de corazón. ¡Wow! Pedro despertó, tomó conciencia. Purificando por la fe sus corazones. Ya este cuento de la letra, de la ley, se acabó. Ahora pues, dice Pedro, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos? Pongan cuidado a esto. Un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. La religión es así. Quieren siempre los religiosos dar la impresión de estar pagando con su esfuerzo el favor de Dios. El favor inmerecido de Dios hay que pagarlo. Alguna cosa yo tengo que hacer. Gratis no me puede salir. Tercer problema, ya voy a terminar. Timoteo el incircunciso. Este sí es una cosa increíble. Esto nos va a voltear la cabeza a todos. Agárrense de la silla. Hechos 16 del 1 al 3. Vale, cuidado. Pablo llegó a Derbe y a Listra. Y aquí que había cierto discípulo, por favor. Discípulo. Impreciso de momento. Cierto discípulo, pero era discípulo. Llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. ¿Qué problema hay? Cuando la religión no tiene consideración ni de la familia, porque la religión es así. Aquí destruimos el hogar, destruimos la familia, pero que aquí hay que defender son los pactos, las leyes, los acuerdos, punto. Pero es que aquí hay una mujer que es creyente, judía, y el esposo un griego. ¡Wow! Un problema. Y de los dos sale un hijo llamado Timoteo, que era un fiel. Y Pablo llegó y lo vio. Daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra. Timoteo,
Pablo, hay un muchacho llamado Timoteo. ¡Wow! Ese hombre es un hombre de Dios. Tiene un llamado. Tiene un perfil pastoral. ¿Y qué no dirían de Timoteo? Quiso Pablo que éste fuese con él. El Pablo dijo, me sirve. Y tomándole, le llevó en oración a una habitación y le consagró. ¿Sí dice eso? Tomándole, le circuncidó al apóstol Pablo. Yo le tengo que preguntar, Pablo, what's a man? Pablo, para que veamos el poder, la fuerza que tiene la masa y la religión. ¿Usted cree, hermanos, que uno yendo a la Plaza de la Reina el último día de las fallas, usted se va a atrever ahí a predicar a Cristo y a decir que eso es idolatría? Vaya, hágalo. Vaya, dígale a la Iglesia Católica la idolatría durante siglos en sitios donde ellos han respaldado paganismo y idolatría a dos manos. No es fácil, por las multitudes que hacen respetar más la religión que el entendimiento de la revelación. Quiso Pablo que éste fuese con él y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre lo circuncidó. Dicen que Pablo, cuando llegó a Jerusalén, que lo buscaban para matarlo, unos hermanos judíos que estaban en las fiestas tradicionales en Jerusalén, le dijeron a Pablo, mira, si lo están buscando para matarlo y usted quiere evadir el asunto, paga voto con ellos, rasúrese la cabeza y entra a celebrar las fiestas. Ah, sí que hace la tradición presión. Pablo fue y se calvió. Pablo fue y circuncidó a Timoteo. Yo esto lo presento para que nos demos cuenta, hermanos, que a usted en cualquier momento y en cualquier lugar la tradición le puede. La fuerza del montón le hace presión y usted, por no quedar mal, cede. Cuando no se entiende revelación, cede a la religión. Vamos a dejarlo ahí.